Bien, vamos a resolver este ejemplo de cómo resolver una ecuación diferencial usando serie de potencias. Como la solución la queremos centrada en A, entonces la solución va de la forma y de x igual a, en A igual a 0, va a ser de la forma c sub 0 más c sub 1 por x más c sub 2 por x al cuadrado más c sub 3 por x a la 3 continúa, ¿verdad? Y esto lo puedo expresar como el término enésimo sería c sub n por x a la n y esto continúa. Y esto lo puedo expresar como la suma desde n igual 0 hasta el infinito de c sub n por x a la n. Entonces, usted calcula la primera derivada y la primera derivada será c sub 0, c sub 1 más 2 veces c sub 2 por x más 3 veces c sub 3 por x al cuadrado más, y aquí va a tener n por c sub n por x a la n menos 1 y esto va a continuar. Y esto lo puedo expresar como la sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de n por c sub n por x a la n menos 1. Y como usted necesita también la segunda derivada, pues la segunda derivada va a ser 2 veces c sub 2 más 3 por 2 por c sub 3 por x más, y el término enésimo será n por n menos 1 por c sub n por x a la n menos 2. Y esto va a continuar y lo podemos escribir como la suma desde n igual a 2 hasta el infinito de n por n menos 1 por c sub n por x a la n menos 2. Entonces, usted ya tiene, ¿verdad?, la función expresada como una serie de potencias, su primera derivada y su segunda derivada. Entonces, ahora nosotros miramos la ecuación diferencial, que es la que tenemos aquí, y observamos que el coeficiente de la segunda derivada es 2, de la primera derivada es x, y del y es 1. Entonces, pues a la segunda derivada lo multiplicamos por 2, a la primera por x y a la segunda por 1. Pero vamos a multiplicar sobre las sumas, ¿verdad? Entonces nos va a quedar que vamos a obtener dos veces la sumatoria de n igual 2 hasta el infinito de n por n menos 1 por c sub n por x a la n menos 2 más x por la sumatoria de n igual 1 al infinito de n por c sub n por x a la n más la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de c sub n por x a la n. Aquí es n a n menos 1 y esto todo es igual a 0. Entonces nada, luego usted va a tener, ¿verdad? Incorporando todo dentro de la suma, va a tener la sumatoria desde n igual 2 hasta el infinito de 2 veces n por n menos 1 por c sub n por x a la n menos 2 más, ahora este x lo ponemos dentro de la suma porque no depende de n y lo que obtenemos es la sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de n c sub n por x a la n más la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de c sub n por x a la n y todo esto igual a 0. El siguiente paso es hacer un cambio de variable porque lo que nosotros perseguimos es que todas las potencias sean iguales. ¿Ok? Entonces nada, en la primera usted hace kn menos 2 lo igual a k. En la segunda serie hace n igual a k y en la tercera serie también hace n igual a k. Entonces, si nosotros hacemos este cambio de variable, ¿verdad? Cuando el n es 2, entonces esta sumatoria va a empezar en k igual a 0 hasta el infinito. El 2 se queda allí. Pero el n va a ser k más 2. Y el n menos 1 va a ser k más 1. Y aquí voy a tener c sub k más 2 por x a la k. Más, aquí como la potencia es n, pues simplemente me va a quedar el n igual a k. Entonces tenemos k igual a 1 hasta el infinito.
K, C sub K por X a la K más la sumatoria de K igual 0 hasta el infinito de C sub K por X a la K y todo esto igual a 0. Entonces, una vez que ya usted tiene que todas las potencias de X son iguales, entonces lo que vamos a hacer es mirar los límites inferiores de la suma. Entonces, mire, aquí es 0, aquí es 1 y aquí es 0. Y usted quiere que todas las series empiecen con el límite inferior más alto que tenemos en las tres series. Por lo tanto, en este caso es 1, ¿verdad? Entonces, si usted desarrolla para la primera, para K igual a 0, y cuando K es 0, pues me queda 2 por 2 por 1 por C sub 2 por X a la 0, que es 1. Y esto más la sumatoria de K igual 1 hasta el infinito de 2 veces K más 2, K más 1, por C sub K más 2 por X a la K. Esta serie o esta suma empieza en 1, ¿verdad? Y va a ser de K igual 1 hasta el infinito de K por C sub K por X a la K. Y esta suma, como empieza en 0, pues desarrollo para 0, y cuando es 0 simplemente tengo C sub 0, más la suma empezando ahora en 1 hasta el infinito de C sub K por X a la K, y todo esto es igual a 0. Ahora, entonces, las tres sumas empiezan en 1, ¿verdad? Entonces yo las puedo escribir como una sola suma, por propiedades de sumas. De manera de que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Este término, y este término los puedo sumar y me va a quedar 4 veces C sub 2 más C sub 0. Y las tres sumas las puedo escribir de la siguiente manera. La suma desde K igual 1 hasta el infinito, y como las tres tienen un factor común, pues yo voy a factorizar y me va a quedar 2 por K más 2 por K más 1 por C sub K más 2 más, aquí vamos a tener K por C sub K, y aquí vamos a tener simplemente C sub K, y todo esto multiplicado por X a la K. Y esto igual a 0. Observe de que en el lado de la derecha es como si usted tuviera 0 más 0 por X, más 0 por X al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso implica entonces de que el término constante, este término constante va a ser igual a 0. Entonces lo primero que tengo es que 4C sub 2 más C sub 0 es igual a 0. Y entonces, como en el lado de la derecha todos los coeficientes de X son ceros, implica de que este coeficiente tiene que ser 0. ¿Verdad? Entonces lo que yo voy a tener es que 2 por K más 2 por K más 1 por C sub K más 2. Y esto lo puedo factorizar como K más 1, ¿verdad? Por C sub K. Y esto tiene que ser igual a 0. Y esto es válido para el K mayor o igual que 1. ¿Ok? Entonces mire, ¿verdad? Mire que de la primera ecuación, ¿qué usted va a tener? De la primera usted tiene entonces, de esta, tiene que C sub 2 va a ser igual a menos 1/4 por C sub 0. ¿Ok? Y ahora lo que usted va a hacer es empezar a asignar valores acá, porque lo que nosotros queremos es verificar, ¿verdad? Que todos los C sub K para K mayor o igual que 1 me van a ir generando C3, C4, etcétera. Van a depender de C sub 0 y C sub 1, como usted lo va a poder observar. Entonces, usted empieza a asignarle valores acá. Cuando K es 1, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 2. Disculpen, antes de esto, vamos a, para K mayor o igual que 1, voy a despejar, ¿verdad? Voy a despejar para el C con el mayor subíndice, que en este caso es C sub K más 2, que va a ser igual a menos K más 1 sobre 2 veces K más 2 por K más 1, y esto multiplicado por C sub K. Y aquí, como usted puede observar, yo puedo cancelar el K más 1 con K más 1, y realmente lo que nos queda es que C sub K más 2 va a ser igual a menos
1 sobre 2 veces K más 2 por K más 1 por C sub K. ¿Ok? Si es que de aquí nosotros empezamos asignando valores acá, empezando en 1, y vamos a empezar a generar los valores para C sub 3, C sub 4 y así sucesivamente. Entonces, voy a parar aquí el video porque si no es muy grande para poder publicar. ¿Ok? Sí.